Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 16 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 4 de San Juan, del versículo 43 al 54. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra el Señor a través de este Evangelio lo que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y por qué tenemos que aferrarnos a la fe? ¿Y cómo puedo obtener la fe? Porque sin fe no podemos ver los milagros. Sin fe no podemos obtener ¿cómo es que se dice? No podemos obtener lo que Dios nos quiere regalar. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a esperar que Dios realice los milagros en nuestra vida? Hoy, a través de este Evangelio, nos va a mostrar cómo es que se obtiene la fe y de qué manera puedo poner yo en práctica mi fe. Dice: Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Vean que este funcionario real tenía dinero. Podía llevar a su hijo a todos los médicos que quisiera, pero ningún médico lo podía sanar. Tal vez ya los había llevado a todos, pero ningún médico lo podía sanar. Pero él sabía de Jesús, porque sabía lo que había hecho Jesús en la fiesta cuando había convertido el agua en vino. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea,
salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que estaba muriendo. ¿Qué fue lo que le pidió este funcionario real a Jesús? Que fuera a sanar a su hijo. Eso fue lo que el funcionario le pidió a Jesús, que él fuera en persona a sanar a su hijo. Y Jesús pone a prueba su fe. Jesús puede sanarlo, pero va a poner a prueba la fe de este funcionario. Si él ya vio lo que yo puedo hacer, lo voy a poner en prueba. Y es que es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Nosotros conocemos de Dios. Nosotros sabemos de todo lo que es capaz de hacer Dios. Todo lo que puede hacer Dios. Dios lo puede todo. Pero Dios nos pone a prueba. ¿Cómo? Que creamos en su palabra. Dios dice, aférrense a mi palabra y después obtendrán el milagro. Eso fue lo que le pasó a este funcionario, porque él quería llevar a Jesús a su casa para que sanara a su hijo, pero Dios lo puso a prueba. Jesús lo puso a prueba. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Vea que Jesús lo pone a prueba, porque él creyó. Como el funcionario buscó a Jesús porque él sabía lo que Jesús había hecho en las fiestas, había convertido el agua en vino, sabía que Jesús podía hacerlo y quería llevar a Jesús a su casa. Entonces Jesús le hizo esta prueba: ustedes, si no ven señales y prodigios, no creen. Y es aquí donde Jesús lo pone a prueba. Vamos a ver si este hombre cree en mi palabra. Yo estoy dispuesto a sanar a su hijo. Yo estoy dispuesto a hacer el milagro. Pero quiero ver si este hermano, si este padre cree en mi palabra. Y eso es lo que Jesús nos pone a prueba muchas veces. Muchas veces pasamos por situaciones y es para ver si nosotros pasamos la prueba, para ver si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, porque después de la tormenta viene la calma. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Vean qué prueba era esta para el funcionario, porque él sabía que su hijo estaba a punto de morir y él quería cuanto antes que Jesús llegara a su casa. Y vean lo que le dice Jesús. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. ¿Lo pone a prueba o no lo pone a prueba? ¿Lo pone a confiar en su palabra o no lo pone a confiar en su palabra? Porque el funcionario quería llevárselo a su casa. Él quería verlo con sus propios ojos, que Jesús le impusiera las manos a su hijo. En cambio, en lugar de ir Jesús a su casa, lo puso a prueba. Le dijo: vuelve, que tu hijo ya está sano. Dice: puedes volver, tu hijo está vivo. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo en el lugar de ese funcionario? Si yo no veo, no creo, porque esa es la fe que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos que ver para creer. Si yo no veo, no creo. Esa es la fe del pleno siglo XXI. Ver para creer. No estamos confiando en la palabra de Dios. Si este funcionario no hubiera creído en la palabra de Dios, si él no hubiera confiado en la palabra de Dios, no se hubiera ido a su casa. Pero vean lo que hizo el funcionario. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Vean lo que hace la fe. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino.
Vean lo que es la fe. La fe es creer en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios y ponerse en camino, no estacionarse, no quedarse llorando, porque si este padre se hubiera revelado, se hubiera quedado con Jesús y le hubiera dicho, no, yo de aquí no me voy hasta que tú no vayas conmigo. Pero no, el funcionario creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Esa es la fe, aferrarse a la palabra de Dios. ¿Cómo obtener la fe? Escuchando la palabra de Dios. Aferrándome a lo que está escrito aquí, es palabra de Dios, yo lo creo, no lo someto a juicio y lo llevo a la práctica. Yo confío en Dios. Yo creo que Dios es Dios y Él no miente, que lo que Él dice se cumple. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Recuerdan lo que dice San Mateo 24:25? Pasará el cielo y la tierra. Eso está en 18, en San Mateo 18, 10. A ver, San Mateo 18. Pasará el cielo y la tierra, pero no pasará. San Mateo capítulo 18, versículo. San Mateo, si tu hermano. Bueno, San Mateo 5:18 es. San Mateo capítulo 5, versículo 18. San Mateo 5:18. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. La palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿qué es la fe? Aferrarse a la palabra de Dios. Por eso dice San Mateo 24:25. San Mateo 24:35 dice, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es Hebreos 11:1. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué era lo que esperaba aquel hombre? Que su hijo sanara. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Vete, tu hijo está vivo. ¿Se aferró o no se aferró a la palabra de Dios? Creyó. Eso es la fe, creer en la palabra de Dios, que lo que Dios dice se cumple. La fe es aferrarse a lo que se espera. El hombre esperaba que su hijo sanara. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, vete, tu hijo está vivo. Y el hombre se creyó y se puso en camino. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Dice, ¿por qué hay que aferrarse a la palabra de Dios? Porque de ahí viene la fe. Versículo 3. Estamos leyendo Hebreos 11:3. Por la fe, creemos que en las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Por la fe. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra de Dios. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece, en la palabra de Dios. Versículo 8. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció a la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. ¿Qué es la fe?
aferrarse a lo que se espera, creer en la palabra de Dios, que si Dios lo dijo, Él lo cumple. Por eso, este hombre dice, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Esa es la fe, aferrarse a lo que dice la palabra de Dios, confiar en Dios y ponerse en camino. No someterlo a juicio lo que dice la palabra de Dios, sino simplemente creer. San Agustín tenía una frase: si tú no crees, haz como si creyeras y empezarás a creer. Así es la fe. Cuando usted comienza a escuchar la palabra de Dios y comienza a vivirla, a practicarla, poco a poco el Señor te irá dando más y más y más fe, siempre y cuando usted se aferre a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres, a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Yo lo creo, no lo someto a juicio y voy alcanzando la fe. La fe es aferrarse a lo que se espera, a lo que Jesucristo dijo, como este hombre. ¿Se acuerdan lo que dice también allá en San Lucas capítulo 17, versículo 11? Aquellos 10 leprosos. San Lucas capítulo 17, versículo 11, que también se aferraron a lo que Jesús les había dicho y se pusieron en camino. Vean lo que dice San Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué era lo que querían estos leprosos? Que Jesús los sanara. ¿Y qué hizo Jesús? Los mandó, ¿dónde? Donde los sacerdotes. Pero ellos querían que Jesús los sanara. Pero vean la fe de estos leprosos. Si estos leprosos no hubieran creído en la palabra de Dios, no se hubieran puesto en camino. No hubieran aceptado que Jesús los mandara a donde los sacerdotes, sino que se hubieran rebelado y le hubieran dicho: no, Jesús, pero yo vine aquí para que tú me sanaras y tú me mandas donde los sacerdotes. Esto es la fe, creer y confiar en la palabra de Dios, que lo que Dios dice se cumple, porque vean lo que le pasó, lo mismo que le pasó a aquel hombre, le pasó a estos 10 leprosos. Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vean que ellos creyeron también en la palabra de Dios y se pusieron en camino. Mientras iban, quedaron sanos. Se pusieron en camino, sí o no, creyendo en la palabra de Dios. Eso es la fe. Y cuando ellos se pusieron en camino y comenzaron a caminar donde Jesús los había mandado, dice, mientras iban, quedaron sanos. ¿Se sanaron o no se sanaron? ¿Cómo vino el milagro? A través de la fe. ¿Cómo vino el milagro? A través de creer en la palabra de Dios. Esa es la fe que provoca los milagros, cuando confiamos plenamente en la palabra de Dios. Lo que nos falta hoy en día es fe. Lo que nos falta hoy es creer en la palabra de Dios. Queremos ver milagros, pero no queremos creer en la palabra de Dios. Y primero es creer en la palabra de Dios. Primero es aferrarnos a lo que se espera, confiando en la palabra de Dios, que lo que Dios dice se cumple. Y cuando nosotros creamos en la palabra de Dios y nos pongamos en camino, veremos los milagros que suceden. Por eso este hombre, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes, que venían a decirle que su hijo estaba sano. ¿Se sanó o no se sanó?
Sí. ¿Por qué? Porque el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Dice, el padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo está vivo. Creyó él y toda su familia. Y por la fe del padre también creyó la familia. Eso es la fe. La fe se transmite. Por eso vamos a aferrarnos a la palabra de Dios. Empecemos a escuchar la palabra de Dios y a creer en la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de poder vivir conforme a su santa voluntad, que nos abra los oídos a la escucha de su palabra, para que caminemos conforme a su santa voluntad. Que el Señor les bendiga.